¿Qué tal, hermano? Un saludo, Dios les bendiga. Bueno, quiero dedicar este video para hablar un poco acerca de la nueva reforma tributaria en el país de Colombia, que incluye el pago de impuestos a las iglesias. Estaba el día viernes, si no estoy mal, observando el muro de Jonathan Murcia y él hacía una publicación con respecto a este tema y el pago de impuestos que se ha colocado como ley en este nuevo gobierno de Gustavo Petro. Y quiero analizar algunas cosas. Me parece bastante curioso cómo cristianos y personas no creyentes comentaban en la publicación de Jonathan Murcia, al cual invito a que sigan también. Pueden seguirlo en YouTube y en Facebook. Tienen muy buen contenido, se los recomiendo. Hace contenido de apologética y teológicamente me parece bastante acertado. Con respecto a esto, me parece curioso, bastante preocupante a la vez que cristianos y personas no creyentes que no entienden la historia, que no han observado y mirado atrás, tampoco miran al lado, observando el país que Colombia tiene a su lado, ¿no? Y que hemos estado bajo, a lo largo de los años, bajo un mismo sistema, el cual no beneficia a la mayoría, sino unos pocos que influyen y gobiernan sobre la mayoría de cierta manera. Pero bueno, son varias cosas que quiero mencionar. Y vamos rápidamente a leer un portal, el diario La Opinión, dice lo siguiente, con respecto al pago de impuestos, dice, las iglesias también tendrán que pagar impuestos con la llegada de la nueva reforma tributaria. Este jueves las comisiones económicas del Senado y Cámara aprobaron en primer debate el articulado que pretende recaudar cerca de 22 millones de pesos para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Las instituciones religiosas también tendrán que estar preparadas para que, según la Biblia, dar al César, dar a Dios lo que es de Dios y dar al César lo que es del César. Y es bastante conveniente, ¿verdad? Como tú extraes un texto fuera de contexto para justificar tu pretexto y usarlo a tu narrativa. Y voy a mencionar eso más adelante porque me parece insultante que el Estado pretenda enseñarnos teología a los cristianos. Me parece insultante que el Estado pretenda enseñarnos qué es lo que dice la Biblia, torciendo las cosas, sin observar todo el panorama y sin entender de que Cristo no está dando un mandato explícito, sino es una forma de permisiva, entendiendo el contexto de que el Estado es necesario. Y pero esto lo vamos a hablar más adelante. Sigue diciendo la noticia. Estamos muy felices con la aprobación de nuestro artículo que le impone un impuesto a las iglesias. Esto es un impuesto de la renta del 20% para todas las actividades económicas que estén por fuera del rito, culto, beneficencia o educación. Esto es un gran avance porque si algunas iglesias se comportan como empresas, pues que paguen como empresas. Ese es el detalle. Tú dijiste, la misma Catherine Miranda, esta representante de la Cámara, dice que algunas iglesias se comportan como empresas, entonces que paguen como empresas. Ahora tú metes todas las iglesias que se comportan como empresas, englobas todo eso e incluyes iglesias que no tienen los recursos para pagar eso, que no tienen recursos para tan siquiera llegar a ese pago y que los tratas igual y haces una generalización porque es conveniente para ti, es conveniente para el Estado. Y esto es bastante torcido y con una doble intención, que es la recaudación de impuestos y es algo típico de estos tipos de gobierno, que es un discurso de ayudar al más necesitado, pero terminan sacándole el dinero a todo el mundo, ni sin importar su clase social, todos van a tener que pagar. Y bueno, ya sigue diciendo, vamos a avanzar porque no toda la información la voy a mencionar. Dice de esta manera, según el artículo 72 de la ponencia, todas las iglesias deberán pagar impuestos sobre sus actividades que no estén asociadas con el oficio religioso, actividades o educación o beneficencia. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, había dicho que este es un país que respeta todas las religiones. No nos vamos a meter con eso, dice. Muchas iglesias tienen más bien falta de dinero, son poquitas las que tienen exceso de dinero. Sin embargo, el artículo fue aprobado en su primer debate. Por un lado, dicen, bueno, respetamos la libertad de culto, pero así es como tú comienzas paulativamente, paso por paso, lentamente, cocinando a fuego lento, el encierro y la limitación de la iglesia. Y esto son cosas, hermano, bueno, la gente no pareciera que no aprende, ellos no aprenden y es bastante preocupante. Y el futuro
cuando pase el tiempo, va a decir el panorama político, social, económico de este país, de Colombia, se va a revelar si fue o no fue beneficioso para la nación, para los creyentes, para la libertad de culto, que este tipo de sistema se instaure y llegue al poder. El tiempo lo va a decir. Y obviamente estas son acciones que se llevan a cabo en un estado que ya ha mencionado, ha lanzado varios guiños al laicismo, pero un laicismo falso, un laicismo que se acerca más al ateísmo, al antidios, al proestado, al estado grande. Y son cosas que no se pueden ignorar. Y por desgracia, cristianos ignoran esto. Cristianos que votaron por Petro, no estoy diciendo que todos los cristianos de Colombia votaron por Petro, pero algunos cristianos votaron por Petro, no les interesa esto. Y compran la pólvora compran el discursito de que todo es gratis. Les gusta el discursito de que el papi Estado les va a cubrir todo, que el papi Estado se va a pagar todo. Y no observan a Venezuela, por ejemplo, no observan a Argentina, cómo están, no observan a España, que cada vez youtubers y influencers se quieren ir de allí porque los impuestos son cada vez más altos para pagar oficinas, para pagar ministerios feministas, para pagar abortos, cambios de género, cambios de sexo, que en sí no benefician a nadie, que no aportan nada a la sociedad, que esa plata no va y viene en un sentido de que el Estado aumenta su Producto Interno Bruto, eso no hace nada para eso. Pero bueno, me estoy yendo por otra parte, vamos a concluir observando cómo debe ser el Estado o cómo debe actuar el Estado con respecto a la libertad religiosa, la verdadera libertad religiosa y al respeto de la iglesia. Ahora, la iglesia como tal es una institución religiosa sin fines de lucro. Ahora, alguien dice, si dicen, ahora alguien dice, si la iglesia es una institución sin fines de lucro, ¿cómo maneja dinero? Debemos entender de que el Estado no regala terrenos, no regala las paredes, el Estado nos regala nuestras sillas, nuestro bombillo, nuestros instrumentos, nuestros micrófonos, el sonido, nada de eso lo regala el Estado y es lícito que los feligreses a través de sus ofrendas, de sus esfuerzos, puedan contribuir para que la infraestructura, entendida como iglesia la infraestructura, porque iglesia somos los creyentes, pero la infraestructura del culto pueda llevarse a cabo y recibir a la gente de la forma más cómoda posible, en una silla, en un lugar. Ahora, todo esto no nos regala el Estado, son los contribuyentes, somos los creyentes, los que ofrendamos, los que diezmamos, independientemente si crees en el diezmo o la ofrenda. Somos nosotros los que pagamos todo eso y los que mantenemos el culto y estamos en el deber de mantener a los pastores, según 1 Timoteo 5:19, si no estoy mal. Y el sentido de que el pastor, aquel que se dedica a la predicación del evangelio, es digno de un salario respetable, honorable, con el que pueda satisfacer las necesidades mínimas de su familia. Entonces, volviendo al tema, la iglesia no es una empresa. Es cierto que hay iglesias que se comportan como empresas, iglesias con tendencia a la prosperidad, iglesias con tendencia de siembra y cosecha, iglesias que se pueden prestar para lavar dinero porque es posible, eso es posible. Pero no todas las iglesias se comportan como empresas y no le debes cobrar impuesto a todas las iglesias en un sentido de sacar el 20% de todo lo que ellas hacen, porque ya es algo que observas a la iglesia como una empresa y como una forma de extraerle dinero cuando la iglesia muchas veces tiene comedores, tiene sistemas de ayuda social. Por ejemplo, la iglesia donde asisto tiene una fundación que se llama Regalando Sonrisas y esto se hace con el dinero de la gente. Entonces, cuando tú le colocas un impuesto a la iglesia, estás restando, minimizando el alcance de la ayuda social que pueda llevarse a cabo. ¿Para qué? Ahora, ese es el detalle. Ojalá, pero la historia y la actualidad y estos sistemas que se parecen entre sí demuestran que ese dinero no siempre, y en la mayoría de los casos me atrevo a decir, no se va a destinar para que la ciudadanía viva mejor, para que la ciudadanía tenga más seguridad, para que la ciudadanía tenga mejor calidad de vida, sino que es una forma de engordar al Estado grande, de engordar al gobierno, y no para beneficio de la gente, sino para más impuestos y más extracción del dinero de la gente. Ahora,
Alguien puede decir, no, la iglesia no tiene beneficios, la iglesia no puede pretender tener corona. Ese es el detalle. Ahí empieza la libertad de culto. Cuando tú puedes expresar tu fe, cuando tú puedes vivir tu fe en un sentido de religiosidad que lleva a una iglesia a tener fundaciones, que lleva a una iglesia a tener formas de servir a la comunidad y que tú puedes observar a través de una auditoría seria si estas personas están lucrándose de eso, si están lucrándose de algunos negocios turbios o de alguna forma de sistema lucrativo de negocio falso. Eso se puede ver, si una iglesia está lavando dinero o no. Pero no todas las iglesias tienen la suficiente carga o tienen la suficiente fuerza para pagar eso. Cuando muchos tienen para pagar sus pastores, para pagar los servicios de electricidad, el agua, cualquier alquiler si están en un lugar y no tienen edificio propio. Esas son cosas que no se tienen, que no se piensan y que pareciera que no, que en realidad al Estado no le importa. Al Estado no le importa. Y no me quiero extender mucho, voy rápidamente al texto de Mateo 22, Mateo capítulo 22, versículos del 15 al 22. Voy a leerlo por acá. Dice así, y vamos a leerlo todo y vamos a hacer una explicación rápida con respecto a eso y vamos a refutar lo que muchos mencionan de que Cristo estaba a favor de los impuestos y cómo quieren enseñarnos teología, ¿no? Mateo 22:15 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra a Cristo. El Señor no estaba enseñando, sino que ellos llegan a preguntarle de una forma, con preguntas capciosas, con preguntas de doble sentido. Y dice el versículo 16, le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te descuidas de nadie, que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, el Señor no estaba en un discurso, el Señor no estaba enseñando, el Señor no estaba argumentando que al Estado hay que pagarle lo que Él pida. Porque si no le pagas al Estado lo que Él pide, entonces, bueno, está siendo malo y está siendo desobediente, y está siendo mal cristiano y está desobedeciendo a Dios. Eso es una manipulación. Expresar, exponer ese texto así es una sucia manipulación. Y es una forma de atacar la capacidad inteligente que tenemos los creyentes de interpretar la escritura en su mismo contexto, sin malicia, con nuestro sesgo, pero luchando con nuestro sesgo para extraer el mensaje real de lo que está expresando la palabra. Y esto es bastante complejo, esto es bastante irrespetuoso lo que hace el gobierno cuando pretende enseñarnos Biblia a nosotros. El gobierno que se dedica a gobernar, no a enseñarnos Biblia, y a gobernar de acuerdo a la ley moral que el Señor ha establecido y que ha dado resultado a lo largo de los años en las naciones más prósperas. Pero bueno, seguimos ahí, versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, y ellos le mostraron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Versículo 22. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Debemos comprender algo. Como dije al principio, esto no es una predicación del Señor. El Señor no está argumentando. Esto es una respuesta a una pregunta coacciosa, así como se da el caso de la respuesta a la pregunta coacciosa de los fariseos con respecto al divorcio. Al divorcio. El Señor no manda el divorcio, el Señor permite el divorcio por la dureza del corazón del hombre. Pero sí está permitido, en el sentido de que la única causa es el adulterio. Y obviamente hacemos un paréntesis para decir el maltrato físico y cualquier forma en la que ponga en peligro la vida de uno de los dos cónyuges, sea el hombre o la mujer, luego de un proceso de que la persona se arrepienta. Si este no se arrepiente, no puede seguir unida a alguien, unido o unida a alguien quien expone y pone en juego la vida del cónyuge, la vida del esposo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, con respecto a eso, el Señor está permitiendo esto porque en la mente de Cristo Él sabe que el Estado es necesario. Debe haber un gobierno.
el Estado debe mantenerse, sí, deben pagar salarios, se deben pagar salarios dignos a personas que trabajan ahí, que manejan dinero. Muchas veces en ciertos países pagan salarios bajos a los trabajadores públicos para que estos roben y luego de que estos roben y estén sucios, decirle, bueno, ahora tú me vas a servir de esta manera porque si no yo te voy a exponer. Yo voy a sacar todos tus negocios sucios, así que tú vas conmigo hasta el fin del mundo. Y eso es una forma maliciosa de amarrar a alguien en un cargo público. Deben ganar bien, ok, en un sentido de poder sufragar sus necesidades mínimas. Pero el Señor no está diciendo que debes pagarle al Estado lo que el Estado te diga. Si el Estado te dice 20%, paga 20%. Si el Estado te dice 30%, paga 30%. Si el Estado te dice paga 40%, paga eso porque tienes que... Eso no es lo que está diciendo el texto. El Señor simplemente, número uno, entiende que el Estado debe existir y debe mantenerse. Número dos, entiende que la iglesia, y esto no se lo está mandando a la iglesia. Qué curioso. Se me vino a la mente eso ahorita. Esto el Señor no se lo está mandando a la iglesia. Esto se lo está mandando a las personas, a los ciudadanos que viven en un estado gobernado por otro imperio encima del pueblo de Israel. Esto el Señor no lo está instituyendo a ninguna iglesia. Esto no es una carta apostólica a ninguna iglesia para que la iglesia vaya y pague al CES. Obviamente, no estamos diciendo que estamos en contra de los impuestos para los ciudadanos. El ciudadano tiene que pagar impuestos. Las personas, los habitantes de un país tienen que pagar impuestos. Pero la iglesia, en un sistema definido, una institución religiosa, que más bien se centra en la obra de caridad, que se centra en la libertad de expresión religiosa, en mantenerse pese a las crisis que hay en nuestros países, que están en todos lados, que actualmente Estados Unidos está pasando por una crisis, no puedes observar a la iglesia como una empresa. Y volviendo al tema del texto, no puedes decir y afirmar que aquí el Señor le está diciendo a la institución religiosa de la iglesia que pague impuestos. Está hablando de los ciudadanos, no de la iglesia. Y esa es una forma de torcer el texto para chantajear a la gente y sacarles el dinero. Y muchos no entienden, no estudian. Y esto no es difícil, no es nada del otro mundo, con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, pero tú lees con cuidado el contexto del pasaje y eso es lo que te arroja. Una permisividad, un permiso que el Señor está diciendo para pagar al Estado el impuesto, pero en un sentido de personas, de ciudadanos. Entonces, número uno, el Señor entiende que las personas, que el Estado se necesita. Número dos, las personas deben pagar el impuesto como una forma de obediencia al Señor. Pero esto no quiere decir, número tres, que debes obedecer absolutamente al Estado y pagar lo que el Estado te coloque o lo que Él desee quitarte o lo que Él desee exigirte. Entonces debemos tener cuidado con todo esto. Esto tiene mucha tela que cortar. Ya van 18 minutos y esto es bastante largo. Pero bueno, que el Señor nos ayude, ¿no? A los cristianos les digo, eh, a los cristianos les digo, no entiendo cómo alguien puede votar por un sistema así, que a lo largo de la historia ha observado a la iglesia de una forma poco respetuosa, de una forma poco honrosa, y justificar y decir que estos tipos de gobernantes son siervos de Dios. Son siervos de Dios en un sentido de que el Señor es soberano y parte de su soberanía es dejarle que los pueblos elijan su gobierno y que se estrellen si se van a estrellar. Y lo más cómico, después la gente coloca en el poder a alguien que ya desde que él es candidato tiene pensado empobrecer a la nación a costa de discursitos baratos. Tú votas por él y luego le echas la culpa a Dios. Entonces, debemos hacernos responsables de nuestros actos. Y algunos venezolanos han entendido eso, no todos. No todos han entendido eso, algunos están ciegos. Y otros cristianos que no entiendo cómo son cristianos son más idólatras del Estado, de Papa Estado, que de Dios y de los valores cristianos y de entender de que el Estado no se le debe sujeción absoluta. Al Estado no hay que pagarle lo que él pida absolutamente. Al Estado nos debemos la sujeción. No estamos diciendo que hay que irrespetar, de que vamos a salir a la calle a protestar, de que vamos a salir a hacer esto o aquello. No, pero como iglesia, la iglesia debe ser considerada en un sentido que no es una institución lucrativa, es sin fines de lucro, pero necesita dinero para poderse mantener, porque si no maneja dinero, ¿cómo se mantiene?
Ahora, tú no le puedes quitar o exigir impuestos a todo aquel que maneja dinero, porque el dinero es necesario para mantenerse. Y no todas las iglesias tienen esos recursos. No todas las iglesias los tienen. Así que bueno, hermano, espero que haya sido de bendición. Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Sé que es un tema bastante complejo. Y bueno, ya me voy despidiendo porque nos hemos extendido bastante. Así que un saludo a los hermanos de Colombia. No quiero generar alguna enemistad, pero sí canalicemos, que entendamos qué decisión de ahora va a influir en el futuro. ¿Qué decisión de ahorita te va a sacar el dinero de los bolsillos de aquí a unos 2 o 3 años, o hasta menos? ¿Qué decisión ahorita te va a sumar o a restar en tu libertad religiosa? Entonces, tengamos cuidado, hermano, y miremos al futuro. Analicemos todo el panorama, analicemos la historia de otros países, analicemos la historia de los países que tenemos al lado y veamos cómo están funcionando. Y si este tipo de Estado, este tipo de gobierno generará más tranquilidad para nuestra libertad religiosa, o más bien nos coaccionará y nos quitará dicha libertad. Así que espero que haya sido de bendición, hermanos. Un saludo.